Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. En la calle del Arbat vimos a un anciano caballero de corta estatura, a la vez macizo y endeble, de pobladas patillas canas, que andaba encorvado llevando en equilibrio en la cabeza un enorme sillón dorado. Era un sillón Luis Felipe, tapizado de damasco rojo. Aquel hombre de la butaca en la cabeza parecía una de esas viejas de los caprichos de Goya que llevan una silla sobre su cabeza. Bulgakov se le acercó y lo saludó cordialmente, aunque con respeto. «Bonjour, bonjour», contestó el viejo, con voz aguda y maliciosa. Era el príncipe Lvov, el último presidente de la Duma de 1917. La cara le brillaba de sudor y se lo veía rendido de cansancio. Dejó el sillón en la acera, se sentó en él con un suspiro y se enjugó la frente con un pañuelo sucio. Suspiró, se sentó, cruzó las piernas y me preguntó si era en verdad que el embajador de Italia en Moscú, Cerruti, era un hombre muy inteligente. Le contesté que Cerruti era sin duda uno de nuestros mejores embajadores. Me alegro, dijo. Los embajadores extranjeros en mis tiempos. Rusia ahora es el país del miedo. Todos tenemos miedo. Miró atrás con aire inquieto, se quitó el sombrero, lo observó atentamente girándolo entre las manos, se lo puso de nuevo y me preguntó qué hora era. Eran las 10. Bueno, bonito reloj, dijo tomándome el brazo y observando mi reloj pulsera. Lo tocaba con el dedo, daba golpecitos con la uña en el cristal, sacando los labios y conteniendo la respiración como hacen los niños cuando quieren algo. Bajo las cejas fruncidas, los ojos le brillaban como empañados en lágrimas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y bueno, vamos por partes. Hoy vamos a hablar, o vamos a comenzar a hablar, porque durante todo el año 2017 vamos a conmemorar los 100 años de aquello que el mundo conoció como la Revolución Rusa. La Revolución de Octubre, que en realidad comenzó en febrero de 1917, siguió en julio del mismo año y se definió en aquello que el autor o escritor o novelista y periodista norteamericano John Reed plasmó en un libro que es un clásico de la literatura de crónica, de narración, que se tituló 10 días que conmovieron al mundo o 10 días que estremecieron al mundo. Entonces, hoy, este 21 de mayo que estamos celebrando, vamos a hacer el primer programa de una serie de programas que de alguna manera vamos a tratar de ir reflejando cómo la Revolución Rusa o la llamada Revolución Rusa del 2017, que ya venía gestándose desde fines del siglo XIX, le dio un aspecto totalmente diferente a lo que fuera el siglo XX. Es decir, considerando lo que sucedió a partir de la después Unión Soviética, que se extendió por el mundo, que definió muchas ideologías de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, realmente es una situación tan relevante para la historia de la humanidad de las últimas centurias que tenemos que darle la importancia que merece. Hoy comencé yo leyéndoles un fragmento de un libro que acaba de aparecer y que tiene que ver con todo aquello. Un libro inédito que hasta ahora no se conocía, pero que fue escrito en la década del 40 por un autor italiano muy famoso en su momento, llamado Curzio Malaparte. Curzio Malaparte, un italiano, nacido en 1898, fallecido en 1957, cuyo verdadero nombre era Kurt Schuckert, hijo de padre alemán, pero él, como era un hombre que tendía a épater bourgeois, se puso el Kurt, lo tradujo por Curzio, porque había nacido en Italia, y en Malaparte, ¿por qué? Porque quería hacer una contraposición con lo que fuera Napoleón Bonaparte, entonces se puso Malaparte. Y así lo conoció y lo conoce el mundo como Curzio Malaparte. Y se acaba de editar a través de Editorial Tusquets uno de los trabajos de Curzio Malaparte que nunca había lanzado o nunca había sido lanzado al mercado editorial, ni en italiano, ni en otros idiomas, y menos en español. Se acaba de lanzar un libro de Malaparte titulado Baile en el Kremlin. Baile en el Kremlin, escrito a fines de la década del 30 y a comienzos de la década del 40. Es decir, Curzio Malaparte, que fue invitado a visitar Rusia después del 1917, después de que ya estaba el primer gobierno de una suerte de un gobierno, una entente que hubo de varios partidos, que después todo terminó en la nada. Curzio Malaparte conoció a toda esa parte de lo que después fueron las autoridades del régimen soviético. Y en Baile en el Kremlin, él hace una descripción fantástica de cómo era vivir entre las murallas del Kremlin, es decir, en todos esos estamentos gubernamentales que significan el Kremlin y lo que significaban en ese momento. Después se fue modificando, pero digamos que todo esto transcurre a fines de la década del 20. Él conoció in situ y de manera bastante profunda y cercana los movimientos de los gobernantes que en ese momento estaban dentro de la cúpula de lo que después se conocería como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, de primera mano,
él nos narra en Baile en el Kremlin circunstancias que a él le tocaron vivir en su momento. Él fue diplomático, además de ser periodista, narrador, coqueteó con el fascismo en su momento, se enamoró de Mussolini, después de allí pasó a enamorarse, entre comillas, de Stalin, después abominó de todo eso que se dio cuenta estaba sucediendo, finalmente falleció en 1957. Y muchos de sus trabajos periodísticos quedaron sin ser editados. Ahora, evidentemente, hay editoriales que lo han tomado, quizá gente allegada a su familia, y están lanzándose en el mundo nuevamente trabajos como este que se llama Baile en el Kremlin y otras historias, porque esto era primitivamente el boceto para una novela. Se quedó en las ganas, se quedaron con las ganas, nos quedamos todos con las ganas, pero lo que dejó Malaparte en este trabajo es suficiente como para darse cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento en la clase gobernante soviética. Yo les voy a empezar a leer parte de todo esto que realmente es fascinante. Estos 10 días que estremecieron al mundo, que así se llamó, porque recuerde que todo se definió entre el 6 y el 8 de noviembre de 1917. Según el calendario gregoriano, para nosotros fue entre el 6 y el 8 de noviembre, para el otro calendario, digamos que fue en el mes de octubre, unos días antes. Nosotros lo conocemos como la Revolución de Noviembre de 1917. Y recuerde que hay un filme de Eisenstein que se llama Octubre, precisamente. Bien, el cine, la música, la literatura reflejaron todo aquello que cambió al mundo. De aquellos 10 días, casi 10 días, que estremecieron al mundo plasmados por John Reed. Recuerde que los bolcheviques tomaron el poder, bolchevique significa mayoría, fue un grupo minoritario dentro del Partido Obrero Socialdemócrata dirigido por Lenin. Y cuando él llegó a la Unión Soviética, en la década del 20, ya había habido cambios en el gobierno. El príncipe Lvov, que había sido el primer presidente del gobierno provisional ruso, había sido reemplazado por Alexander Kerensky, y en ese momento en que él lo conoció, el pobre príncipe Lvov se dedicaba a vender sus pertenencias para sobrevivir. Ya Rusia, o la ex Rusia, estaba inmersa en la miseria. Y los jerarcas vivían de manera opulenta. Eso es lo que más llama la atención en este libro, porque si usted después, a lo largo de su vida, ha leído libros como los de Vasily Grossman, por ejemplo, Vida y Destino, o ha leído Los que susurran de Orlando Figes, o ha leído Doctor Zhivago, o Archipiélago Gulag, es decir, los libros de Pasternak, y tantos otros que recién ahora se están dando a conocer en esta parte de Occidente, usted quizá, de una manera bastante emocional, creyó que los jerarcas vivían de manera austera, de manera sencilla, de manera esencial, como vivía parte del pueblo. Pero no. Los jerarcas, como sucede en la mayor parte de los gobiernos de una u otra ideología, vivían muy bien. Yo diría que vivían con opulencia. Y lo que cuenta Malaparte en este libro es realmente notable, porque las señoras traían sus trajes de París, o sea, las esposas de los jerarcas soviéticos, y vivían de fiesta en fiesta en el Kremlin, y todo eso. Bien, yo les voy a leer en la página 31 un momento en que él reflexiona sobre lo que estaba viendo en la parte del pueblo y lo que estaba viendo en la sociedad estalinista, porque ya estaba Stalin tomando el poder. Dice, en estos retratos se veía claramente que la sociedad revolucionaria que había conquistado el poder con violencia en octubre de 1917 era una sociedad híbrida, formada más por aventureros que por marxistas puros. En aquellos años, la aristocracia comunista era muy distinta de la que apareció años después
tras las grandes purgas y el éxito de los primeros planes quinquenales. Fíjese que los primeros planes quinquenales se hicieron en la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después acá también en Argentina tuvimos algunos planes quinquenales, en otras épocas y con otras ideologías. Sigue diciendo Malaparte. Era una sociedad compuesta por elementos del antiguo régimen, diplomáticos, intelectuales, oficiales que se habían convertido enseguida al comunismo y de aventureros provenientes de las más remotas provincias asiáticas del Imperio ruso. Obreros había pocos y casi nunca participaban en la vida social de la nobleza soviética. Permítame que me ría porque me parece todo tan absurdo, el ser humano. No se los veía en los bailes, ni en las comidas, ni en las parties, ni en los courts de tenis, ni en los montes de Nikolayev, la estación deportiva invernal de Moscú, ni a orillas del Moscova, donde solía ir la alta sociedad comunista, con esposas y amantes, a remar en bote por las orillas verdes bajo el cielo rosado y verdoso de Moscú. Yo, dice Malaparte, había llegado a Moscú entusiasmado y ahora muchos de los protagonistas de la Revolución de Octubre me parecían muy distintos a los héroes que había imaginado. Eran gentes corruptas, mezquinas, ambiciosas, aventureros esteparios, ex oficiales zaristas arrogantes, intelectuales avinagrados y orgullosos que luchaban entre sí por la conquista del poder supremo. Yo no estaba en Moscú para divertirme, pero ahora, ¿qué podía hacer si no? Aquella sociedad de arribistas corruptos y ambiciosos quería disfrutar del poder. Que bailara, pues, y se divirtieran. Pero cuando pensaba en Karajan, uno de los personajes que él conoció, me embargaba una profunda tristeza. Temía por él. ¿Algo más? Sí. También le guardaba rencor, porque me parecía otro arribista corrupto y ambicioso. Le guardaba rencor como si me hubiera traicionado. Quiero adelantarles que hoy hemos seleccionado música de autores que tuvieron preponderancia en la época de la URSS, es decir, después de 1917, que fueron contemporáneos o que inmediatamente después
Eso duró mucho tiempo, hasta 1989, es decir, hubo tiempo de renovar los planteles de músicos, entre otras cosas. Lo primero que escuchábamos era un fragmento de Una noche en el Monte Calvo de Mussorgsky, y ahora escuchábamos la música La danza del sable de Aram Khachaturian. Hoy además estarán con nosotros Prokofiev y Shostakovich. Quiero seguirles leyendo en la página 88 y 89 lo que dice Curcio Malaparte, autor de, recuerde, 2 libros que fueron realmente famosos sobre las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Uno se llamó Caput y el otro se llamó La piel. En realidad él se hizo famoso por esos 2 libros, pero súper famoso en su momento. Bien. En la página 88, él habla de los sueños de los obreros soviéticos y dice lo siguiente: se elevaba de la ciudad un soplo profundo, un soplo cálido, cargado, que olía a hierba y a hojas húmedas. Era el sueño de la inmensa ciudad proletaria, el sueño obrero. Un obrero que duerme despide un olor especial, que no es el de la suciedad, ni el del hacinamiento, ni el de la miseria. Es el olor de los sueños. Los sueños tienen olor como la vigilia. Un hombre que duerme no sueña lo mismo que un hombre despierto. Los sueños de los obreros no son como los sueños de los burgueses. Los obreros no sueñan con máquinas, no sueñan con el pan, con la vida lujosa. Este es el sueño en su sentido pequeño burgués. Los verdaderos desheredados del lujo, de la vida fácil, son los pequeños burgueses. El hombre pobre, que trabaja, que sufre, que lucha, no sueña con películas americanas ni con una vida lujosa. Fíjese usted la concepción de Malaparte. Sueña con la hierba, sigue diciendo, el campo, los prados, con cosas sencillas, humanas. No sueña con máquinas, sueña con una pobreza distinta, con una pobreza en la que él participe, pero como amo, no como esclavo. Sueña con un mundo pobre, no con un mundo rico. Pobre, pero donde reine la justicia. La libertad no le interesa al obrero. Escuche esto. No es una exigencia para él, no tiene sentido la justicia. El obrero quiere el poder, no la libertad. Sueña con el poder, con la justicia, con una pobreza sencilla, infantil, familiar, una pobreza que sea su patrimonio, que él pueda convertir en cultura propia, en modo de vida. El obrero occidental sueña con riquezas. Su revolución es personal. El obrero ruso no da a sus sueños carácter personal. Es un sueño colectivo, de masas. Todos los obreros sueñan con lo mismo en idéntico momento. El sueño del obrero es más consciente que su vigilia. Se parece al sueño del soldado. El soldado sueña con la guerra. Tiene cuando sueña más sentido de la responsabilidad que cuando está despierto. Yo, dice Malaparte, me solidarizaba con el sueño de la inmensa ciudad proletaria. El alba brotaba como pelusa de cardo sobre el muro del horizonte y la ciudad se despertaba poco a poco. Que su vigilia fuera cruel, violenta, una lucha terrible, ¿qué me importaba? Yo buscaba una sinceridad, una coherencia en la vida del pueblo, en la vida despierta. La angustia del obrero es su horror a la traición. Nosotros, los occidentales, no nos damos cuenta de la relación inconsciente que mantiene el obrero, las masas, con los jefes revolucionarios. En una revolución, la angustia que oprime a las masas es la obsesión por la traición. Las masas revolucionarias se parecen a los soldados que siempre temen la traición de los jefes. Lo primero que grita un soldado cuando el enemigo los derrota es traición. No se sienten vencidos por el adversario, sino traicionados por los jefes. Esta relación de sospecha es unilateral. Los jefes nunca temen que las masas los traicionen, pero las masas sí. El pueblo tiene un instinto seguro, agudo, sensibilísimo. Siente la traición en cuanto ocurre. El pueblo ruso sentía la traición de su clase dirigente. La corrupción de aquella clase revolucionaria era evidente. Estás escuchando
Radio Pascal 93.3. Es tiempo de vacunarse contra la gripe. ¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal? Mujeres embarazadas, mamás antes de recibir el alta de maternidad, niños de entre 6 y 24 meses, equipos de salud y personal estatal, adultos desde los 65 años y personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas. La vacuna es gratis y obligatoria para estos grupos de riesgo en más de 800 vacunatorios de toda la provincia. Consulta tu centro de vacunación más cercano en prensa.cba.gov.ar. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este era un fragmento del Vals número 2, Jazz Suite, de Shostakovich. Y recuerda que el año pasado, si usted sigue el programa, lo recordará seguramente, hicimos un programa sobre un libro de Julian Barnes titulado El ruido del tiempo. El ruido del tiempo fue una suerte de radiografía o, digamos, biografía de Shostakovich durante su estadía en la Unión Soviética. Shostakovich fue un hombre que, bueno, se ha destacado como uno de los más importantes compositores del siglo XX, pero vivió con miedo en su Rusia natal, allí murió, fue perseguido, fue ninguneado, entre comillas dicho esto, pero es una palabra que lo dice mucho. Supo lo que fue el desprecio de las autoridades soviéticas en su momento, jugó con la idea de exiliarse en los Estados Unidos durante un viaje que hicieron a un congreso, una serie de músicos
soviéticos. Finalmente volvió, tuvo una vida muy desgraciada, muy pusilánime, de mucho temor ante el régimen que lo perseguía. Shostakovich fue uno de esas víctimas que tuvo el arte en ese momento en la Unión Soviética. El arte, no el arte complaciente y el arte que estaba al servicio de la propaganda del soviet, no, estoy hablando del arte que en su momento tanto Hitler como Stalin mencionaron como degenerado, porque era el arte que a ellos no les convenía, porque era el arte de un creador verdadero y que no estaba al servicio de... Pero Shostakovich fue uno de los grandes de ese momento y nos ha dejado trabajos inolvidables. Bien, vamos a seguir leyéndole, les voy a seguir leyendo parte de este cuento, esta historia que se llama Baile en el Kremlin, que consta de 100 páginas y fue la primera parte de lo que después sería una novela, pero que no pudo ser porque falleció antes Curcio Malaparte. Él dice en la página 99, que es la última parte, hace un raconto de cómo le impresionó la sociedad marxista de ese momento. En realidad era la sociedad estalinista, porque ya Stalin había asumido el poder, lo había tomado con todas las prerrogativas que él mismo se autoimpuso, y era un poder, más allá de ser comunista, era un poder estalinista, con todo lo que eso significó. Y este hombre se pregunta cómo puede ser que en una sociedad comunista, con toda la ideología marxista que traía, podía llegar a suceder lo que estaba sucediendo. Pero él lo advirtió y lo volcó en las páginas de esta historia. Dice: todo el esfuerzo reconstructor de aquella sociedad marxista noble consistía en recrear en Moscú un París imaginario, una aristocracia imaginaria, la de Proust, por ejemplo, junto a la sociedad proletaria que Lenin había construido. Pero lo que faltaba a aquella sociedad es el elemento homogeneizador de las aristocracias, esto es, el idioma, que en las aristocracias modernas es el francés o el inglés. Está hablando en la época de 1940. Ese era el concepto que había. Había que hablar francés, y sobre todo la corte rusa, usted sabe que se crió con el francés durante 200 o 300 años. Y después siguió dentro del Kremlin, dentro de la sociedad soviética, también era refinado hablar francés o inglés. Pero, dice Malaparte, pocos sabían hablar francés o inglés. Casi todos hablaban alemán, que pronunciaban con un acento judío acentuado y enteberándolo de palabras yiddish. Y el idioma que usaba aquella sociedad era una mezcla de ruso, alemán, francés, con acento eslavo e inglés comercial, que empleaban las delegaciones comerciales de la Unión Soviética. Esta falta de una lengua unificadora impedía la fusión de los distintos elementos de la sociedad y, por tanto, la de los modales en un plano de buenas maneras. Recuerde que este hombre había sido también diplomático, es decir, él estaba en un mundo muy sofisticado y conocía. El carácter internacional de una sociedad viene dado por la elección de un lenguaje común. Y el chapurrear las lenguas, la mala pronunciación, el acento marcado, dan a esa sociedad un aspecto provinciano o de sociedad al margen del mundo elegante, moderno, occidental. Y sigue diciendo Malaparte: siempre he aborrecido las sociedades de arribistas. Siempre me han repugnado el mal gusto, el falso resplandor de las joyas a la luz vespertina. Y venir de París con la idea de ver de cerca una sociedad proletaria y encontrarme con una sociedad de arribistas, una aristocracia comunista que repetía en Moscú las elegancias de la Place Vendôme, en fin. No le convencía para nada a Curcio Malaparte, que era un hombre refinado, evidentemente, lo que estaba sucediendo en esa supuesta
aristocracia marxista que él había encontrado en la Unión Soviética. Hablamos ahora sobre la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba en estos días. Quiero reiterarles lo que les decimos todos los domingos. En el Teatro Real hay mucha actividad y sobre todo para la gente menuda. Entonces vea usted la cartelera y lleve a sus chicos a ver cosas buenas. En el Teatro del Libertador el próximo 25 de mayo habrá con entrada totalmente gratuita, que hay que retirar con antelación desde el día 23, un concierto patrio con la Banda Sinfónica de la provincia y la dirección de Adrián Ávila Arzuza. Hay mucha actividad esta semana de mayo en la ciudad de Córdoba y lo único que tienen que hacer ustedes es dirigirse a las carteleras y ver qué se puede apreciar, pero por sobre todas las cosas hay mucha actividad que tiene entrada totalmente gratuita, entonces aprovéchela. A ver, nos vamos al cine. Hay dos películas que se estrenaron estos días y que realmente me parecieron dignas de que yo se las comentara y que usted las tenga en cuenta. Una de ellas es una película argentina de la directora Julia Solomonov, que reside en Nueva York desde hace ya varios años, una realizadora que la última producción que dio en Argentina data de 10 años atrás, y ahora ha hecho un filme que se titula Nadie nos mira, con Guillermo Fenning como protagonista y otros actores argentinos, entre los cuales figura una estupenda Elena Roger. A ver, ¿qué es Nadie nos mira? Es la historia de un actor de la televisión argentina, muy conocido en su país y en toda Latinoamérica, que se aventura a vivir o a ir a vivir a la ciudad de Nueva York para probar suerte en el cine norteamericano. Bueno, ¿cómo termina esa historia? No es difícil de entender, no es difícil de creer, porque además Guillermo Fenning tiene un aspecto sajón que no lo ayuda mucho en la ciudad del norte a conseguir roles de latinos. Entonces, por ejemplo, un director le dice que se tiña el cabello. Guillermo Fenning es un hombre con rasgos alemanes, rubio, de ojos celestes, y entonces, claro, no va con el prototipo o la maqueta del latino que pueden tener en Estados Unidos. A partir de esa historia, de ese muchacho que vive en la ciudad de Nueva York, creo que debe ser en Queens o en Brooklyn, no lo mencionan exactamente dónde, no es una postal de Nueva York la película y eso es lo bueno que tiene. A partir de esa historia, de esa intención que tiene este joven, se desata toda una serie de pequeños retratos, de pequeños matices de lo que puede vivir un argentino, en este caso, o un latinoamericano que pretende hacer carrera en el cine en Estados Unidos. Me pareció muy buena la postura, muy sintética, muy esencial, muy austera, con buenos diálogos, con buenas interpretaciones, con momentos muy cortos y acertados, es decir, no se va en palabras la película ni en imágenes de más, apenas dura 1 hora y media. Son apuntes que muestran la desilusión y la frustración de un actor. Y muy bien dijo un crítico que se podría haber tomado a un médico que pretende ir a trabajar a Estados Unidos, o a un ingeniero, o a un arquitecto. No, se tomó un actor. ¿Por qué? Porque el actor, más allá de que Julia Solomonov fue la autora del guión, un actor tiene en sí todo un narcisismo y una expectativa de aplauso que quizá los otros no la tienen, o los otros
las otras profesiones no la tienen en la misma dimensión. Entonces, sí, irse desde Argentina a vivir prestado en una ciudad tan angurrienta, devoradora, fagocitadora como es la ciudad de Nueva York, es muy difícil. Y eso lo pinta muy bien la directora y lo pinta muy bien el actor, que es Guillermo Fenning. Guillermo Fenning viene de hacer buen cine en Argentina y aquí con esta película se ha consagrado, porque usted sabe que acaba de ganar el premio Tribeca, que es esa fundación que ha hecho Robert De Niro para favorecer justamente al cine independiente. Acaba de ganar el premio al mejor actor dentro del último festival de cine de Tribeca. Algo que realmente a mí me llenó de alegría. Siempre a los argentinos, cuando tenemos otro argentino que triunfa en el mundo, nos llenamos de alegría. Debe ser un complejo de inferioridad, pero no me importa. Lo importante es que ganen. Bien, y nos vamos a la otra película. Perfectos desconocidos, un filme de Paolo Genovese. Dice, al comienzo de la película, que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y eso está tan bien reflejado en este filme que es de los últimos del cine italiano, que no es muy frecuente encontrarlo en los últimos tiempos. Ya no se produce en Italia de la misma manera que se producía antes, pero cada una de estas pequeñas apariciones del cine italiano en la pantalla grande son realmente joyitas. Aquí un grupo de 4 matrimonios se reúnen una noche en la casa de uno de ellos, un día de un eclipse lunar, y eso da pie para que, bromas aparte, juego va, juego viene, todos dejen los celulares arriba de la mesa donde están por cenar y los dejen abiertos, y además los pongan en sonido que todos puedan escucharlo, que puedan escuchar a quien habla o a quien responde, y bueno, así se va a saber cuál es el secreto o no de cada uno. Y empiezan las sorpresas. Es muy riesgoso esto que estoy diciendo. A intentar atreverse a hacer una cosa así es riesgoso, porque todos son matrimonios que tienen alrededor de 5, 10 años de casados. Y ya no están en los inicios de esa pasión que los devora al comienzo. Cada uno está con sus problemas a cuestas, problemas personales, profesionales, etc. Entonces cada uno de ellos evidentemente tiene una vida privada, pero además tiene una vida secreta. Son gente que ronda alrededor de los 40 años, cuando la pasión y el deseo y toda esa pulsión interior está en su apogeo. Y también está la insatisfacción de haber visto que las respectivas parejas no han colmado las expectativas. Es muy divertida, es dura, es realista, por momento deja un tanto desasosegado al espectador, pero le aseguro que usted va a pasar junto a un grupo de intérpretes que no son para nada conocidos para nosotros, pero son realmente deliciosos. La va a pasar muy bien en ese juego de la verdad que por uno de esos caprichos del destino en ese momento se dan en esta película. Se llama Perfectos Desconocidos y realmente se la estoy recomendando. Antes de pasar a hablarles de las empresas amigas que participan en la realización de este programa, quiero recordar que Ricardo Darín acaba de ser comprometido, acaba de firmar un contrato para trabajar en una película del director iraní Asghar Farhadi, el de El viajante y una separación.
que ganó 2 veces por esas películas el premio Oscar en 2 o 3 años diferentes, con diferencia de 2 o 3 años, el premio Oscar a la mejor película extranjera hace muy poco tiempo. La última fue creo que el año pasado. Va a trabajar junto a Javier Bardem y Penélope Cruz en una película que todavía no tiene título, pero él va a ser esposo de una mujer, va a ser la parte de un matrimonio que pierde una hija porque es secuestrada. Me imagino que Javier Bardem debe hacer el papel de malo, me imagino, digo por el rostro de Javier Bardem. No sé, no puedo decir. Sé que Darín va a ser del esposo, Penélope Cruz de la esposa, y bueno, todo eso a mí me llenó también de alegría saber que a un grande de la pantalla como es Ricardo Darín se lo reconoce de esa manera. En todo esto nos hemos venido a enterar en estos días en que se está celebrando el Festival Internacional de Cannes. Bien. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirte mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Galileo, en la zona norte de la ciudad, un lugar de encuentro de la más alta calidad, en Avenida Gauss al 5700. Acordate que allí hay una librería, un restaurante y además cine los días martes y jueves, dirigidos por el arquitecto Edgardo Bertone. Este martes 25 habrá un estreno de una película francesa titulada, que se llama La Doctora de Brest. Una médica en el año 2007 relaciona ciertos productos farmacéuticos con efectos colaterales. Es decir, es de alguna manera, una crítica a la industria farmacéutica. ¿Usted recuerda El jardinero fiel? Bueno, tiene mucho que ver con eso. La Doctora de Brest, un estreno exclusivo el próximo martes 25 en Galileo. Y el martes 23, perdón. El martes 23 La Doctora de Brest. El jueves 25 Mary y Marta, una película con Hilary Swank y Brenda Blethyn en roles principales de 2 mujeres cuyos hijos mueren de malaria y se dirigen a África, donde van a dedicar sus vidas a prevenir la enfermedad. Bien, seguimos. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y por supuesto el libro de esta semana es Baile en el Kremlin y otras historias, del autor Curcio Malaparte. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. 200 salas cuna. Con la inauguración de la Sala Cuna de Villa Cornú en la ciudad de Córdoba, que contó con la presencia del vicegobernador Martín Yarlora y la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo Alejandra Vigo, la provincia ya brinda cuidado y nutrición a más de 10.000 niños de todo el territorio cordobés. Con las salas cuna no solo atendemos a los más pequeños, también ayudamos a que sus mamás puedan trabajar o estudiar. Con las salas cuna ya entregamos 82.087 litros de leche, 400.248 pañales y 2.000 mamaderas para niños de capital y el interior provincial. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bien, esto que escuchábamos era un fragmento de la obertura de Pedro y el Lobo de Prokofiev, un trabajo que el autor realizó para, de alguna manera, hacer un trabajo didáctico para los niños, para el conocimiento de esa historia de Pedro y el Lobo que es tan simpática. Antes se difundía mucho esta música, ahora no, lamentablemente. Pero grandes del mundo del teatro fueron los narradores de este trabajo. Yo tenía la versión de Pedro López Lagar cuando era niña, que mis padres me lo regalaron. Y desde entonces Pedro y el Lobo es uno de los trabajos preferidos, en mi caso, para que los chicos conozcan sobre música clásica. Hay toda una narración de lo que le va sucediendo a Pedrito con sus amigos, los animales. Es realmente muy, muy simpática. Bien, les voy a leer en la página 97 lo que dice Curcio Malaparte sobre qué era lo que más llamaba la atención de la sociedad moscovita en ese momento, cuando él visitó Moscú y algunas otras ciudades rusas en la década del 40. Lo que más llamaba la atención de esa sociedad era el esfuerzo evidente por conciliar una nueva tradición de elegancia y de buenas maneras occidentales con la aparición de una nueva sociedad proletaria. La alta burguesía que se había instalado en el poder, los salones y el gobierno, con la caída de Carlos X de Francia, se acomodaba en un estuche que ya existía. Lo que se había cambiado era la joya, no el estuche. La burguesía de Luis Felipe se beneficiaba de una tradición de buenas maneras heredada de la nobleza auténtica de la Francia de la Restauración. La nueva aristocracia burguesa estaba en armonía con la nueva clase pequeño burguesa, pilar del reinado de Luis Felipe. Pero la nueva aristocracia comunista no estaba en armonía con la clase proletaria, que era la que llevaba las riendas desde la Revolución de Octubre. Cuando decimos Revolución de Octubre, recuerde que acá, en esta parte de Occidente, se la conoce como Revolución de Noviembre. En los salones de las embajadas, dice Malaparte, en las reuniones culturales, en el foyer del Gran Teatro de la Ópera, se percibía un malestar indefinible. Los modales de aquellos recién llegados, rojos, no eran ni tan refinados ni a la vez tan salvajes como los de los antiguos señores. Carecían de ese punto de locura de los antiguos nobles, de los que encontramos testimonios tan vívidos en un León Tolstoy, por ejemplo, en Gogol, en Pushkin o en Dostoyevsky. Los de los nuevos señores eran los modales a la vez arrogantes y afectados de todos los arribistas de Berlín, de París o de Viena. El elemento judío, escuche todo esto, el elemento judío era por lo demás muy frecuente, lo que daba a la nueva aristocracia roja el carácter de aquella sociedad burguesa que subió al poder en Polonia, Austria, Alemania en 1918. Bueno, quiero decirles una cosa, he advertido, todos hemos advertido los que hemos leído a Curcio Malaparte, que evidentemente el hombre tenía un sesgo antisemita. Primero había sido adorador de Mussolini, después dejó a Mussolini y fue simpatizante del nazismo, después dejó el nazismo y fue simpatizante del comunismo, del estalinismo. Y usted sabe muy bien que todos esos regímenes en su momento tuvieron problemas, y vaya que, bueno, ¿para qué vamos a decirlo en Alemania? Vaya si tuvieron problemas con los judíos. Y esta comparación que hace Curcio Malaparte sobre la inserción de los judíos en alguna parte de la aristocracia estalinista o marxista o soviética, como usted prefiera, realmente hace que esa mirada de atención que él pone sobre los judíos en ese momento, o la actitud que tenían los judíos en esa nueva clase dominante, aristocrática, entre comillas, evidentemente lo demostraba o demuestra que tenía un costado antisemita.
Bien, otro fragmento de Pedro y el Lobo de Prokofiev, que hoy es uno de los autores que engalanan a nuestro programa. Y entre los personajes que Curcio Malaparte describe o trata de analizar en este baile en el Kremlin, está Lenin, por supuesto, está Stalin, está Kerensky, está el príncipe Lvov, que fue el primer presidente de aquel gobierno semi-independiente de comienzo de la Revolución Rusa, y está Trotsky. Trotsky, que ya cuando él llegó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba en el exilio, perseguido por Stalin, que finalmente lo hizo matar en el año 1947 en México. Se hizo amigo de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y Ramón Mercader se infiltró en la vida de Trotsky, que vivía pertrechado en una fortaleza prácticamente amparado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, que era un gobierno de izquierda en ese momento en México, pero no pudo evitarlo y finalmente murió asesinado, como usted ya sabe, el famoso asesinato de Trotsky en México. Dice Malaparte en la página 90. Reía para mí pensando en el exilio de Trotsky. ¿Por qué había de llorar? ¿Qué se esperaba Trotsky si hubiera perdido la guerra? A mis ojos, lo odioso de Trotsky no era que hubiera matado a miles y miles y miles de burgueses, de contrarrevolucionarios, de oficiales zaristas, y que los hubiera matado con malos sentimientos. Es decir, con buenos sentimientos no se hace una buena revolución. Bien. Lo que le reprochaba era haberse puesto al frente de una facción política que era, curiosamente, la clase dirigente soviética corrupta de los años 1929 y 1930. Detrás de su lucha se escondían los pederastas, las prostitutas, los burgueses enriquecidos, los oficiales, todos los aprovechados de la Revolución de Octubre. Ese era el pecado de Trotsky. Haber liderado no una facción de proletarios, sino una facción, y la más corrupta, de explotadores revolucionarios del proletariado. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Es momento de profundizar los cuidados para prevenir la gripe. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. No es recomendable que te cubras con las manos, ya que favorece la transmisión del virus. Ventila los ambientes y permití la entrada del sol en casas y lugares cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Guarda reposo, toma abundante agua y no te automediques. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
fragmento de la suite Mascarade de Khachaturian. Y vamos a ir terminando ya de leerles algunos de los momentos de este libro notable. A mí me sirvió muchísimo porque yo también tenía esa concepción un tanto romántica de que los popes o jerarcas de la clase soviética habían vivido una vida austera, más allá de que después se supo de todas las dachas y de las prebendas que tenían en Moscú, etcétera. Pero digamos que esos primeros tiempos yo también me creí que todos seguían esa austeridad que había mostrado Lenin cuando había subido o había tomado el poder. Pero no, la cosa no era así. Y esto es lo interesante que tiene este libro, más allá de lo bien escrito que está, sin ninguna duda. Habla aquí, en esta página, Curcio Malaparte, sobre Trotsky. Sigue diciendo que Trotsky era la contrarrevolución y solo una contrarrevolución puede derrocar a la Rusia comunista. Toda la clase dirigente de Moscú había hecho causa común con Trotsky, porque en un régimen comunista la burocracia es y será siempre trotskista. Habríamos visto un gran vuelco. El pueblo habría seguido a Trotsky. Y con una etiqueta comunista, Rusia se habría convertido en una Rusia fascista, liderada por una especie de Mussolini judío, grandilocuente, polémico, militarista, enfático, orgulloso, vividor, siempre rodeado de una pequeña corte de joyas y alamares, porque el trotskismo es el fascismo, cosa que se debe sobre todo al hecho de que el comunismo no puede nacer en un país donde, como en Europa, existen ciudades antiguas. Allí no puede radicarse en una gran ciudad. El fin supremo del comunismo es tanto una sociedad sin Estado como una nación sin ciudades. Donde hay ciudades, el comunismo decae rápidamente. Convirtamos a París, Londres o Roma en la capital del comunismo y el comunismo degenerará rápidamente en fascismo y en trotskismo. Bien, señores, hasta aquí con estas opiniones de Curcio Malaparte, que se las traía también, porque él tuvo una vida, como le decía, bastante signada por las contradicciones, como todo gran personaje, sin ninguna duda. Decía que hasta aquí hemos revisado este fragmento de esto que iba a ser una novela, que quedó en 100 páginas, y que se titula Baile en el Kremlin, un libro que me pareció digno de comenzar esta suerte de revisión que vamos a hacer a lo largo del 2017 sobre lo que fueron esos 10 días que conmovieron al mundo. Nos vamos a despedir hoy con esta frase del Cervantes, que nos acompaña desde hace tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Voy a agradecer a toda la gente que nos sigue, o parte de la gente que nos sigue, a Raquel, a Elena, a Julie, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, a Marcelo Moreno, querido Marcelo, como siempre, estás junto a nosotros, Lito e Inés, Graciela Martínez, Jorge Piva, Patricia Braco en Madrid, junto a su hija Daniela y a su esposo Oscar, Brigitte, Julio Cuello, que te acompañamos nuevamente, Julio. Sabemos que estás pasando un momento bastante duro en tu vida. Agradezco a Gladys Epi de Fernández que me enviara su libro Ay Madre, si hoy nos vieras. Ya lo vamos a comentar, lo voy a leer, lo vamos a comentar. Tengo tantos libros para leer que ya no tengo lugar en mi casa. Voy a salir yo y se van a quedar los libros. O mi hijo junto conmigo. En fin, agradezco a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, que está en los controles, a Gustavo Seifer, que nos auxilia, nos ayuda y nos apoya. Yo me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos nuevamente, si Dios quiere, aquí en Radio Pascal 93.3 FM, dependiendo de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Chao, hasta entonces, un buen fin de semana para todos y sobre todo un muy buen día de la patria.